Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren, reciban el saludo cordial de su amigo y servidor y de nuestro compañero Walter Vélez. Soy Jorge Gutiérrez Soto y este es nuestro canal y vuestro canal. Hoy vamos a hablar de la famosa ley de solidaridad que en algún momento el presidente de la República le dijo la ley antipillos. Hay preocupación sobre cómo se maneja esta ley, si podrán meterse a las casas. La gente tiene un poquito de temor de esta situación. Para eso, por supuesto, nuestro compañero Walter Vélez va a analizar la ley y él, como constitucionalista, va a decirnos cuáles son los pros y los contras de esta ley. Soy Jorge Gutiérrez Soto y este es vuestro canal. Damas y caballeros, la ley de solidaridad fue aprobada. Sí, señor, fue aprobada. Con una gran mayoría de la Asamblea Nacional. Hay desinformación, Walter, sobre esta ley. Hay mucha gente que está nerviosa, hay mucha gente que tiene temor, se le van a meter a sus casas y todo aquello. ¿Es verdad o no es verdad? Bienvenido. Gracias, mi estimado Jorge. Buenos días, tardes y noches a las personas que nos estén mirando. A ver, tenemos que entender primero el ámbito de la ley. No opera para toda la ciudadanía. Por eso es que dice claramente que se basa o se limita a lo que establecen, en este caso, los derechos humanos, el derecho internacional y la Constitución de la República. La ley ha sido muy bien segmentada para que ataque o atienda específicamente a los grupos que han sido declarados en el país como grupos terroristas, como personas que estén atentando contra la seguridad de la ciudadanía y del Estado, que están ya identificados plenamente en el país dentro de lo que se conoce como que atentan contra la seguridad del Estado, ¿no? En este caso, ya están muy bien segmentados acá en el país. Entonces, no es verdad que la ley aplica para todos los ciudadanos del país. O sea, si yo estoy en mi casa, no tengo por qué temer que se vayan a meter al braveo, aunque el que nada debe, nada teme. Yo no veo cuál es la preocupación, pero por supuesto hay gente que sí tiene temor de que definitivamente con esta ley se le metan en su casa sin permiso, etcétera, etcétera. Eso no va a pasar, porque está exclusivamente diseñada esa ley, es para los que pertenecen a grupos de delincuencia organizada, ¿o estoy equivocado? No, es correcto, por eso habla que son los que están identificados dentro de este conflicto interno que tenemos nosotros, conflicto interno armado, interno aquí en el país, porque es para el país, y que están muy bien identificados. Por eso no aplica para toda la ciudadanía. Eso hay que dejarlo muy bien claro. No aplica para toda la ciudadanía, solamente para estos grupos. Y ello tiene que ver mucho porque también dentro de la redacción del texto habla justamente de todas las personas y los bienes que establece en todo caso el 111, 112 del Código Integral Penal, que tiene que ver con respecto a el ciudadano civil, con respecto a los bienes también de los ciudadanos civiles. También tenemos ahí nosotros, por ejemplo, todo lo que cubre o protege el derecho internacional privado. En fin, solamente es para los grupos que están identificados dentro del conflicto interno que tenemos nosotros. Es para ellos. Entonces, eso sí que quede bien claro, ¿no? Punto uno. Punto dos, el ingresar a un domicilio sin orden judicial, que es lo que se ha aprobado ahora, es solamente también para ese grupo, no es para todos los ecuatorianos, ¿sí? Y eso es lo que nos han querido meter miedo, ¿no? Que es para todos los ecuatorianos. Es simplemente para ese grupo. Exactamente, para este tipo de grupos que están identificados y que van un poco también de la mano, que en eso también quiero enlazar con respecto a esta nueva ley que se ha aprobado ahora de inteligencia con respecto a el seguimiento que se puede hacer, la captación o grabación de llamadas y todo lo demás sin autorización judicial. Y es que tiene una razón de ser, por eso hay que entender en el macro y luego ir individualizando. ¿Por qué? Porque frecuentemente la información se transfería
se perdía el sigilo porque, ¿qué pasaba? Anteriormente, por decirle, la policía llevaba una información a la fiscalía y pedía orden de detención, allanamiento, qué sé yo. Venía la fiscalía y de allí transfería ese requerimiento a la unidad judicial. Y la unidad judicial o el juez emitía la correspondiente orden. En ese trayecto la información se filtraba y por eso es que en muchas ocasiones no resultaban como se esperaban, no tenían los frutos, los allanamientos o las capturas, porque un día antes u hora antes ya la información filtrada llegaba hacia estas personas y podían escapar del país. Esa aprobación que se ha hecho ahora por parte de la Asamblea, que obviamente tuvo menos votos, 77, la inteligencia contra 84 que tuvo. Estamos hablando de la ley sobre la ley de inteligencia. Sí, por eso digo, asociando las dos. Van de la mano, justamente complementándose. Pero, ¿no? A ver, vamos por parte. Primero, ¿cuáles son los aspectos más resaltantes de la ley de solidaridad? Ir a las casas, irrumpir, autorizados por esta ley en contra de la delincuencia, pero además también se habla de que se recibe todo el dinero que el narco o el terrorismo ha hecho y se lo absorbe por parte del gobierno, del Estado. Eso está dentro de la ley de solidaridad. Sí, pero es que hay que entenderlo. A ver, no solamente hablamos de los bienes muebles e inmuebles, también estamos hablando del armamento. Mire, de armamento. Por eso. Pero eso está en la ley de solidaridad. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el armamento? Claro, para no irnos todavía a la ley de inteligencia. Ya. ¿Qué pasa entonces? Que se podía capturar o decomisar armas, pero estas quedaban a criterio de que un juez ordene a quién y dónde y qué arma podía entregarse a la policía o, en este caso, a las Fuerzas Armadas. Primero había que resolver y todo eso. Hoy en día, ese armamento pasa directamente a la Policía Nacional o pasa a las Fuerzas Armadas. Esto es importante resaltar, porque hace pocos días nomás vimos la cantidad de fusiles nuevos capturados, fusiles de asalto, ametralladores, todo ese tipo de armamento. Ya no tiene que pasar por este proceso engorroso, sino que directamente va a ser utilizado en la medida de las necesidades por estas instituciones. Uno. Dos, en cuanto a los bienes, los bienes pasan directamente a la empresa, en este caso inmobiliaria, que es la que recibe esos bienes, el dinero que se recauda. Entonces, ¿a dónde va? De acuerdo a la ley, va justamente a estimular también a todas las personas que han sido víctimas y que en un momento incluso fueron desalojadas de sus casas, desalojadas de su finca. Y pongamos cosas muy claras para que la gente lo entienda. Por decir, en esto de la minería, en muchos sectores donde se ha sentado esta minería ilegal, han desalojado a los dueños, se han ido. Entonces necesitan reactivar cuando les entreguen nuevamente sus propiedades y para eso va el fondo. También las viviendas que han sido captadas en este momento por estos grupos organizados, que incluso se han destruido. En fin, tantos ciudadanos que han sido afectados por estos grupos organizados. Entonces ese dinero o esos bienes van a permitir reactivar la economía en estos sectores que han sido afectados. Por eso decía que en su conjunto hay que analizar la ley para después particularizarla y verla que tiene cosas muy buenas. Pero la ley es buena o es mala o es regular, se la puede perfeccionar o está bien a tal como está. Yo considero que está bien, ¿Es peligroso? Sí, es peligroso en cuanto a la medida de prisión preventiva. Por ejemplo, allí lo veo un poco peligroso o bastante peligroso. A ver, normalmente cuando una persona es capturada, llega ante el juez y el juez, de acuerdo a los elementos de convicción y petición de la fiscalía, puede decir, señor, usted se va con medidas sustitutivas, cautelares que llamamos, o va a prisión. Y eso queda ya una valoración del juez. Hoy en día ya no tiene esa facultad el juez a los ciudadanos que están en este grupo. Yo por eso quiero que quede claro, no es para todos, es a este grupo. Esta ley es exclusivamente para este grupo. Así es, así es. Entonces ya no queda a discrecionalidad del juez decirle, ¿sabe qué? Te doy una medida alternativa. No, dice que no se le puede dar medidas alternativas. Punto 1.
Punto 2. Pero es que eso se prestaba para una sinvergüenza. Exactamente. Y eso es lo que la para policía... que el juez venga y le diga, dame tal, y ya. Dame y ya. Entonces, de acuerdo al monto, era que le daban medidas sustitutivas. Y esa era la queja permanente que tenían. De la policía. De la policía y las Fuerzas Armadas, así es. Pero además, donde yo veo que resulta peligroso, es que no puede usted obtener ningún tipo de beneficio hasta tanto no se emita, por un lado, el dictamen extensivo de un fiscal o el sobreseimiento de un juez. Usted va a estar preso. Hay personas que en realidad de una manera inconsciente, podríamos decirla, por eso nos llama también a los ciudadanos a que tengamos mucha precaución con quién andamos, que haya sido vinculado por alguna fotografía, por una cosa, y usted tiene que estar detenido hasta tanto se resuelva su situación jurídica. Ahí es donde a veces uno dice, bueno, pero dime con quién andas y te diré quién eres, pues, hermano. Así es. El que anda, vea, el que anda con LGTB, algo tiene que tener por ahí. Si anda con todo ese grupo. El que anda con chicas de dudosa reputación, algo tiene que ver por ahí. Y el que anda con estos grupos, algo tiene que pasar, porque uno lo que trata es alejarse, hasta porque no vaya a caer víctima inocente de alguna situación. Entonces a veces esas leyes hacen que paguen, ¿cómo es? Justo por pecadores. Justo por pecadores, desgraciadamente, ¿no? Sí, sí, justamente ahí. Hasta para eso hay que cuidarse ya ahora. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Hay que tener mucho cuidado ahora con quien te unes, porque de repente apareces involucrado sin serlo o por desconocimiento de quién estés, pero hay que tener mucho cuidado. Esa ley nos sirve inclusive hasta para tener cuidado. Van a andar diciendo, no, que yo andaba con simplemente porque éramos amigos, yo no sabía. Tú tienes que saber. Algo tiene que haber quedado por ahí en el resquicio que tú tienes que sospechar. Y si no, te conviene averiguarlo, porque esa es la situación. Creo que hemos sido claros. Se nos queda algo de la ley de inteligencia. Vamos a dejarlo en otro contenido, para efectos de que podamos ir analizándolo poco a poco. Entonces, esta ley la aprobó la Asamblea, ¿no es cierto? Paso 1. De ahí pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo, que es el presidente de la República, la envía a la Corte. No, ya lo envió el registro oficial. Ahí nos pasa por la Corte. ¿La ley? Sí, ya pasó el registro oficial, ya se publicó también el registro oficial. Pero la Corte no. A ver, si hay algún grupo o personas que consideren que existe violación o vulneración de derechos, que algo es inconstitucional, pues tendrá que presentar una acción ante la Corte. Ya, ¿no? Pero nunca hubo. Hasta ahora no, es que tiene que publicar en el registro oficial y luego de eso presentar las acciones. En todo caso, esperemos. Yo creería que sí van a haber algún tipo de acciones en contra de la ley, porque aparecerán algunos también defensores, ¿no? Siempre van a aparecer unos que están... Pero se van a quedar bien identificados con eso. Bueno, hay gente que está molesta porque sale el sol y hay gente que se está molesto porque se oculta el sol, ¿no? Entonces... Hay gente que está molesta porque llueve y otros porque no llueve. Así es. Así es, muy bien. Entonces no nos queda nada más que puntualizar eso. La Asamblea lo aprobó, de ahí pasó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo manda directamente al registro oficial sin observaciones, ya es ley de la República. Ahora, yo sí quiero resaltar algo muy importante, y es la seguridad que le está dando esta ley y el gobierno a quienes están participando activamente, quienes están poniendo el pecho a las balas en esta guerra interna, que son los policías y que son las Fuerzas Armadas. El que hayan aprobado dentro de la ley el indulto y el indulto con efecto diferido es muy bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera tienen las garantías. Volvemos nuevamente, solamente para los que están vinculados o involucrados en este conflicto. Estamos hablando de esta ley misma. De esta misma ley, en el conflicto interno. Esta ley misma le da el indulto. Así es, el presidente. El presidente, pues no, claro. Pero a los que por alguna razón están vinculados con respecto a estos grupos o personas identificadas en el conflicto interno armado. No es para todos, ¿verdad? Entonces la gente no tiene por qué preocuparse sobre que a mí me van a abrir las puertas, me las van a tumbar, porque si usted no está en nada, usted está tranquilo. El que nada debe, nada teme. Así es sencillo. Totalmente, así es. Muy bien. En otro contenido hablaremos de la ley de inteligencia, que también es importante conocerla, aquí con el doctor Walter Vélez. Y también hablaremos de los jueces.
los jueces y los fiscales que a veces son amedrentados, amenazados o se convierten en cómplices. Así que de eso también vamos a hablar. El día de hoy, muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos ustedes. Hemos dicho punto final. Gracias.